vamos a considerar los versículos 12 al 16, que habla de otro grupo de personas. ¿Cuál es este grupo de personas? Los creyentes que están casados con personas no creyentes. Creyentes casados con personas no creyentes. Entonces, vamos a leer ese texto, por favor, versículo 12. ¿Cierto que cambió el sonido? No. Bueno. Versículo 12. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Entonces, hoy vamos a ver el tema del divorcio. Vamos a hablar de específicamente el caso del creyente que está casado con el no creyente. Pero antes de eso, mis amados hermanos, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos entre los dos creyentes. ¿Listo? Para que tengamos eso claro. El divorcio entre dos personas cristianas está prohibido. Eso lo vimos aquí. Sí, a los casados, instruyo no yo el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, que se quede sin casar. Entonces, ¿cuál es la idea? Si ese dejar, habríamos hablado que es divorcio. Entonces, si se divorcia, quédese sin casar. ¿Por qué? O de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Se supone que ambos son creyentes. Y hermanos, yo quiero que usted tenga eso, por favor, en mente. No se le olvide. Son dos creyentes. ¿Cierto? Pepita y Pepito son casados, vienen a esta iglesia y se divorcian y siguen viniendo a esta iglesia. Si se divorcian, ¿qué dice Pablo? Quédense sin casar. ¿Cuál es la idea de que se queden sin casar? Porque como divorcio es divorcio, una vez el divorcio se da, el matrimonio está disuelto. Esa persona puede volverse a casar. Pero ¿qué dice Pablo? En el caso de dos creyentes que se divorcian, deben quedarse sin casar, porque en el caso de ellos siempre debe terminar en reconciliación. Es decir, que si se vuelve a casar, debe casarse con su marido, que es creyente. ¿Sí? Que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Y eso lo voy a ampliar ahorita al final de la predicación de hoy, este es el punto cuando Jesús dice que el que se divorcia y se casa con la divorciada adultera. Porque Jesús está diciendo, y Pablo lo dice, instruyo no yo, sino el Señor. Es decir, de esto habló el Señor cuando Él estuvo acá en tierra. ¿Sí? Que cuando eso pasa entre dos creyentes, se comete adulterio. ¿Por qué se comete adulterio? Porque son creyentes y están casados. Y si hay un problema que provocó un divorcio, ese divorcio, a menos que sea por causa de fornicación, porneia, delito sexual, inmoralidad sexual, esas personas tienen que volver a reconciliarse. ¿Y por qué es una obligación? Porque los creyentes tienen herramientas suficientes para solucionar todo problema matrimonial. No hay nada. Hace como unos 3 años estaba yo lidiando con otro problema de matrimonio y buscando consejo porque el tema era bien complejo. Le preguntaba a unos hermanos y me decían, Brian, yo les decía, ¿hay algo que el evangelio entre dos cristianos no pueda solucionar? Y me dijeron, Brian, eso es una muy buena pregunta. Pasaron como una semana y me dijeron, Brian, honestamente no hay nada que el evangelio no pueda solucionar. No hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios.
ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir, ni principado ni potestad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si nosotros estamos unidos a Cristo y el amor que debemos tenerle a nuestra esposa o entre esposos es el mismo amor que Cristo tiene por su iglesia y nada hay que pueda separar a Cristo de su iglesia, no debe haber nada que pueda separar al hombre y a la mujer. Bueno, esa es la lógica matemática de la relación matrimonial, ¿sí? La meta entonces para los dos creyentes siempre debe ser la reconciliación. Pablo entiende que pueden existir casos en los que una mujer o el hombre desobedezca este mandato y se divorcie. Siendo ese el caso, como ya les dije, debe quedarse sin casar. ¿Para qué? Para que siempre exista la posibilidad de reconciliarse. Separarse sin divorciarse no es aconsejable. Hay algunas personas que dicen, no, yo no me voy a divorciar, pero me voy a separar. Algunos lo hacen con la idea de que si hacen eso, pues simplemente van a solucionar el problema. Pero realmente no solucionan el problema. Lo que hacen es de pronto aliviar el sufrimiento que causa estar todo el tiempo, por ejemplo, discutiendo con el otro. Entonces yo me voy. Y quizá algunos consejeros dicen, quizá eso puede ser posible un día, 2 días, 3 días, pero cuando la persona se va de manera indefinida, es decir, 1, 2, 3, 4, 6 meses, 1 año, eso antes de buscar soluciones lo que hace es aumentar el problema. ¿Por qué? Porque una vez nosotros o la persona que se va experimenta esa especie de paz y tranquilidad que trae estar separado del otro, en lo que menos piensa es en solucionar el problema. Entonces, esa decisión, lejos de solucionar, lo que hace es agrandar el problema, enfría mucho más la relación y aumenta las posibilidades de que ambos pequen, de múltiples maneras. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se busca que aunque sea difícil el problema permanezcan juntos? Porque eso les motiva y les hace ver que el problema todavía existe. El problema todavía existe y los debería impulsar a buscar con mucho más afán, con mucha más premura, con mucho más deseo, la solución al problema que está enfrentando esa pareja. Entonces, ese estar lejos realmente no funciona. Lejos de buscar la reconciliación, fomenta las tentaciones y enfría la posibilidad de solucionar. Entonces, cuando Pablo dice aquí en el versículo 10, separarse, ¿verdad? Está hablando de divorcio, no está hablando de separación de cuerpo. Y la palabra griega que se utiliza para separarse o abandonar es cortar la relación. O sea, ahí hay un divorcio legítimo, legal. No estamos hablando simplemente de que ellos se separen. Muy bien. Aun cuando ocurra, porque puede pasar entre dos creyentes, que haya un divorcio y no sea por causa de fornicación, es decir, sin las cláusulas que Cristo dijo, el divorcio destruye el matrimonio. O sea, ahí ya no hay matrimonio. Y por muy pecaminoso que haya sido, ¿verdad? No hay sustento bíblico para decir que aunque se divorció, todavía está casado. Porque se divorció. ¿Me hago entender? El mandato para el creyente es no se vuelva a casar si no comete adulterio. Ahora, si esa persona se vuelve a casar con otra persona, ¿comete adulterio? Sí. Probablemente no va a volver al primer matrimonio porque ya se volvió a casar, entonces tendría que cometer otro divorcio y volver acá. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ese pecado de divorciarse y ese otro pecado de cometer adulterio son pecados y como pecados tienen que ir al Señor para ser disciplinados y ser restaurados. ¿Por qué? Porque eso puede pasar. Hablábamos también de la intimidad sexual. Cuando hay separación o hay divorcio, si nosotros no tenemos claridad de los conceptos y las definiciones, una pareja divorciada, algún hermano bien intencionado le puede decir que aunque se divorció todavía está casado. Eso lo obliga a que, y entonces, ¿qué pasa con la intimidad sexual? Si él me busca, tengo que satisfacerlo. Si yo lo busco, ¿qué? Ahí empieza la parte gelatinosa. No, divorcio es divorcio. Ahí no hay matrimonio. Si va y tiene relaciones sexuales, aun cuando en algún momento fue su esposo o su esposa, están cometiendo fornicación. Eso es pecado sexual. Simple. Vamos por favor a Romanos capítulo 7 y allí hay algunas personas que utilizan este texto. Dice, ¿acaso? Versículo 1 al 3. ¿Acaso ignoran, hermanos,
pues habla de los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Romanos 7. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una, a otro hombre. Entonces algunos hermano, pero es que aquí el texto está diciendo que lo único que separa el adulterio de una persona que se va es si el marido muere. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que Romanos 7, si ustedes notan estos 3 versículos, habla del matrimonio en relación a un punto, la ley. Estos dos están ligados mientras esta ley, tal cosa, y esta persona vive. Estos que están vivos están unidos por esta ley. Cuando la persona muere, ya no están ligados a esa ley que los une. ¿Por qué les digo esto? Porque Pablo aquí no está hablando del matrimonio. Está utilizando el matrimonio legalmente constituido como una ilustración para lo que hizo Cristo por nosotros. Observe lo que dice el verso 4. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo no está hablando aquí del matrimonio. ¿Qué está diciendo? Nosotros antes estábamos ligados a la muerte por la ley. Una vez vino Cristo y Cristo muere, ya no estamos ligados a esa ley, sino que estamos ligados a la nueva ley, la ley de Cristo. Ya yo no soy ligado a esa ley como que tengo que obedecer esa ley para poder vivir, porque yo ya morí a esa ley. Morí a eso. Entonces, como ya morí a esa ley, ya esa ley no tiene gobierno sobre mí, me tengo que sujetar a la ley de Cristo. Y es lo que él sigue diciendo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Es decir, ya no vivimos conforme a la ley, sino que vivimos conforme a la gracia por la muerte de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Legalmente el matrimonio funciona así. Si ambos están casados en matrimonio, mientras esa persona viva y estén casados, si se une a otro, está cometiendo adulterio. Eso es lo que dice la ley. Ahora, una vez uno de esos dos cónyuges muere, esa persona queda libre de la ley y ahora sí puede unirse a otro. Esa ilustración es lo mismo que pasa con el Señor. Una vez Cristo muere, nosotros morimos a la ley para vivir en novedad de vida, ahora bajo otra ley, bajo otra jurisdicción, la jurisdicción de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, listo. Preguntas hasta ahí. Recuerde que estaba haciendo un recuento del divorcio en el caso de los no creyentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien. Ahora vamos a ver, a continuar, en el capítulo 7, el divorcio en el caso de el creyente casado con un no creyente. Ya leímos el texto. ¿Cuáles son las herramientas que tienen dos cristianos para solucionar sus problemas matrimoniales? Básicamente son 3. La palabra de Dios, el Espíritu Santo y la disciplina eclesial. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios y la disciplina eclesial. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra es lumbrera para nuestro camino, ¿cierto? La palabra nos puede hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros necesitamos para ser instruidos, redarguidos, corregidos, a fin de ser varones y mujeres perfectos y preparados para toda buena obra, lo encontramos en las Escrituras, que de acuerdo a 2 Timoteo 3:16 fueron inspiradas por Dios y son útiles, son suficientes para dirimir cualquier asunto matrimonial. Hermanos, cuando les digo cualquier asunto, es cualquier asunto. Deudas, discusiones, pleitos, desacuerdos, enojos, celos, disensiones, malos hábitos, glotonería, trasnochos, los zapatos en la sala, todo es posible solucionarlo con las Escrituras. ¿Sí? Debemos ir a la palabra, profundizar en la palabra y la palabra nos va a hacer sabio para tomar las mejores decisiones que necesitamos. ¿Sí? Lo segundo que tenemos los creyentes es el Espíritu Santo.
Recordarán ustedes que el Espíritu Santo, parte de su ministerio es convencernos de nuestro pecado. Entonces, en el contexto de la relación de pareja, el esposo, la esposa pecó contra el otro porque se enojó, lo que sea. El Espíritu Santo que habita en ese creyente, lo primero que va a hacer con ese hombre, con esa mujer, es decirle, oye, pecaste. Reconócelo. Sí. Eso es lo que dice Juan. Nos convence de nuestro pecado. Ese Espíritu Santo, luego de convencernos de nuestro pecado, nos lleva a Cristo. Ahora confiesa tus pecados al Señor. Señor, perdóname porque me enojé. En ese momento de confesar, ahora le dice, ve y pídele perdón a tu prójimo. Ese hermano, esa hermana que ama al Señor, por ese amor al Señor, va donde su esposo, su esposa y le dice, mi amor, perdóname por esto y por esto y por esto. Pero no solamente se queda en el perdón de palabras, sino que como dice Mateo capítulo 7, ahora este hombre y esta mujer se va a esforzar en el poder de Dios para dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que no solamente nos quedamos en reconocer el pecado, sino que lo reconocemos, lo confesamos y nos apartamos. Y en el momento en que nos apartamos, damos fruto para la gloria de Dios y el beneficiario primario es nuestro esposo o nuestra esposa. La esposa o el esposo que fue agredido por el pecado, que pecaron contra él, ese esposo reconoce por el Espíritu de Dios que debe perdonar. Él reconoce que él es pecador, así como su esposo o su esposa. Y en ese sentido da perdón porque entiende por el Espíritu de Dios que él también fue perdonado. Y que va a restaurar a su esposo y va a ayudar a que su esposo o su esposa crezca, así como el Señor le está haciendo a él o a ella crecer y madurar. Estas son herramientas que tienen los creyentes, herramientas que no tiene el inconverso. Y hermano, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros como cristianos, en el caso de usted hermano o hermana que está casado con una persona que no es creyente, del no creyente podemos esperar, grábese esto, cualquier cosa. Yo del creyente puedo esperar el fruto del Espíritu, del que no es creyente no. Yo del creyente puedo esperar que confiese sus pecados, del no creyente no. ¿Por qué? Porque el no creyente vive de acuerdo a su propia opinión, a lo que a mí me parece, a lo que yo creo, lo que yo siento. Y no hay poder humano que lo saque de ahí. ¿Por qué? Porque dice Corintios, ya lo vimos en el capítulo 3, que para el creyente las cosas espirituales son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Juan capítulo 3, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos. Ezequiel capítulo 36, 37, dice que la persona que no es creyente tiene un corazón de piedra. No entiende la ley, no escucha la ley, no conoce al Señor. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice que el no creyente no busca a Dios, no hay temor de Dios en él, no hay entendimiento, no hay razonamiento, su mente, su voluntad, sus emociones, todo su ser está corrupto por el pecado, y a menos que Dios le convenza por el Espíritu de que está en esa situación oscura y que solamente en Cristo tiene salvación, el no creyente va a seguir pensando de la misma manera siempre. Usted puede llevarlo al psicólogo, puede darle terapia, y en el psicólogo va a encontrar maneras más sofisticadas de justificar su pecado. Si el problema es espiritual, se trata de manera espiritual. ¿Qué pasa con la pareja la pareja o el inconverso que está casado con el creyente y tiene problemas, pero quiere mejorar la situación, pero no quiere saber nada de las Escrituras? Pues lo que en el mundo hay es, pues vaya a terapia, vaya a donde el psicólogo, donde el psiquiatra. Ellos, recuerden que yo soy psicólogo. Nosotros tratamos el alma o el cuerpo, los pensamientos desde ahí. Yo le podré decir, reflexione, piense, haga estas tareas, estos son sus hábitos, cambie su manera de pensar, pero eso será un entrenamiento cognitivo-conductual.
pero eso nunca va a llegar al fondo del asunto, a regenerar el corazón. Por eso hace año y pico dejé de dar terapia. Porque yo soy ahí como diciéndole, bueno, tienes que reflexionar sobre esto y por dentro estás muerto, estás muerto, estás muerto. Era como una lucha interna, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, Señor, yo creo que para muchas personas, en medio de la gracia común y el amor general y global de Dios, creo que los psicólogos son muy importantes, porque de alguna manera dan herramientas para que el sufrimiento se mitigue un poco más. Pero cuando hablamos de la salvación y la regeneración, es imposible, es imposible. Entonces, no les voy a decir que no funcione, sí funciona, ¿cierto? Pero en este plano terrenal. Es decir, puede funcionar para vivir en esta tierra. Pero nosotros sabemos y entendemos que lo que está en esta tierra no es todo lo que existe. Hay una vida más allá de lo que vemos en este plano terrenal. Pero la tercera herramienta que tienen los creyentes es la disciplina eclesial. Hay dos creyentes casados, hay problemas, hay uno que pecó y resulta que la esposa del esposo intente solucionar el problema, pero el otro no se arrepiente de nada. ¿Qué hacemos con ese hermano? Mateo 18, le vamos a aplicar disciplina eclesial. Uno a uno, el esposo con la esposa, intentan, oran, nada, traemos dos testigos. Y delante de esos dos testigos vamos a hacer que conste toda palabra. Se va a empezar a tratar el asunto. Generalmente en una iglesia son los pastores los que se encargan de esos problemas. Entonces, si después de un tiempo, meses, 2, 3, 5, 6 meses, el tiempo que sea, se intenta, pero no hay solución, ese caso entonces se lleva ¿a dónde? ¿A dónde, hermanos? A la asamblea congregacional. Entonces, en esa asamblea se va a determinar si ese pecado de ese hermano o esa hermana en el contexto del matrimonio tiene arrepentimiento. Y si vemos que ese hermano o esa hermana no se arrepiente de su pecado, no reconoce su pecado, no se aparta de su pecado, sino que lo reafirma, aún después de hacer todo ese proceso de evidencia, de consejería, de acompañamiento, no se arrepiente, que dice Mateo 18, a ese hermano lo vamos a tener de ahí en adelante como una persona no cristiana, no creyente. Y ahí ya la condición del cristiano cambia. Ya el cristiano no está casado con otro creyente, sino con un no creyente. ¿Estoy siendo claro con eso, hermanos? ¿Sí? Ya está casado es con un no creyente. Para el no creyente estas herramientas no aplican. Yo cómo le voy a decir, oye, pero es que tú tienes que obedecer la palabra. Te vamos a aplicar disciplina. La disciplina es para miembros, el no creyente no es miembro. ¿Sí? Entonces, Pablo, ¿qué le está diciendo al hermano que está casado con el no creyente? ¿Cuál era esta situación? No era que los hermanos se habían casado con personas inconversas, sino que eran personas que estaban casadas y uno de los dos, cuando se le predicó el evangelio, se convirtieron. Por lo general era así. Entonces había uno que aceptaba el evangelio y había otro que simplemente no aceptaba el evangelio. Habían unas familias que cuando se convertía el hombre, toda la casa aceptaba el evangelio, pero habían otros casos en los que eso no ocurría. Sobre todo, no tanto en Israel o con los judíos, sino en las regiones que no eran parte del pueblo de Israel, en este caso Corintio. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos lo que nosotros llamaríamos matrimonios mixtos. ¿Mixtos en qué sentido? Creyente, no creyente. No estoy hablando de matrimonios mixtos de poliamor y entonces el uno con 5 mujeres o la una con 5 varones. No, estamos hablando de creyente y no creyente. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, si eso ocurre y el no creyente, el que no es cristiano, dice, yo no tengo problema con que ella vaya a la iglesia, con que ella ore, pues yo no, tranquilo, mi amor, yo te amo, yo quiero estar contigo, etcétera, etcétera. Eso sí, bueno, tú sabes, no tengo problemas ahí con tu religión y eso, pero no hay problema. ¿Qué dice Pablo? Si el marido o la mujer que no es creyente, consciente, ¿qué es consentir? Estar de acuerdo. Está de acuerdo en vivir con su esposo o esposa creyente, que el creyente no abandone a su esposo o a su esposa. ¿Qué estaba pasando? Como los creyentes se estaban convirtiendo y decían, Pablo, yo me voy. ¿Por qué? Porque es que él no es creyente, me largo. Pero el no creyente quería estar con ella. La no creyente quería estar con él.
Entonces que Pablo dice, no, pues que ahí hay un matrimonio. Y si él quiere estar contigo, ¿cuál es el problema? Está bien, no tienes que divorciarte, no tienes que separarte. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el hombre. No tienes que divorciarte, tú puedes estar ahí. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene el no creyente casado con el creyente? Nótense que más abajo, el versículo 14 en adelante, dice, el marido que no es creyente es santificado por medio de la mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido. Y luego habla de los hijos, que de otra manera los hijos serían inmundos. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando un esposo no creyente está casado con la esposa creyente, ese esposo es santificado en el sentido de que por estar al lado de una mujer cristiana va a tener una posición privilegiada de acceso a los medios de gracia. ¿Qué significa eso? Que esa hermana probablemente le va a compartir un versículo. Esa hermana va a orar por él. Esa hermana va a tener sabiduría bíblica para dirimir los problemas dentro de la familia. Lo mismo pasa con el esposo que es creyente. Ese esposo va a liderar a esa mujer con el mismo amor que Cristo está amando a la iglesia. Le va a servir, le va a enseñar, le va a instruir. Y lo mismo va a pasar con los hijos. Esos hijos nacen yendo a la iglesia, ¿verdad? Siendo parte de los estudios bíblicos, siendo parte de toda este ambiente cristiano, ¿verdad? Y en ese sentido es santificado. Eso es lo que significa ahí en ese contexto santificado. Que recibe de una manera privilegiada, ¿verdad? Especial los beneficios de tener a alguien cristiano que te esté hablando, que te esté aconsejando. Eso es una cosa. Ustedes han visto parejas o familias que nadie es cristiano. Y ahí es otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ahí no hay un consejo, ahí no hay Biblia, ahí no hay oración, ahí no hay absolutamente nada. Pero los hijos de creyentes, aunque no son creyentes, miren lo que estoy diciendo, ser hijo de cristianos no significa ser cristiano. Ser esposo de un cristiano no significa ser cristiano, no. Soy esposo de una mujer que es cristiana. Soy esposa de un hombre que es cristiano. Soy hijo de mis papás, ellos son cristianos, yo no. Y esto, adolescentes, es bueno que ustedes lo tengan claro. Jóvenes, mis papás van a la iglesia, genial. Usted no tiene que, pero vos sos cristiana. No, usted no tiene que decir que sí. ¿Por qué? Porque usted no lo es. Hasta el día que usted diga, yo quiero seguir a Cristo y quiero que Cristo sea mi Señor. Ese día donde usted de manera individual confiese sus pecados, se arrepiente y vaya a Cristo en arrepentimiento y fe, ese día es salvo. Ese día es salvo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usted, muchacho, muchacha, joven, adolescente, y los otros compañeros suyos que no tienen ningún papá que va a la iglesia? Bueno, por lo menos a usted la traen a la iglesia. Por lo menos usted escucha el evangelio. Por lo menos usted le muestran la Biblia. Le dicen qué es una Biblia. Por lo menos usted ve el evangelio en la práctica en una iglesia. ¿Sí? Y eso es un privilegio. Y eso hace parte de la santificación. ¿Cierto? Hasta el día que el Señor entonces lo sabe. Entonces, el creyente no debe abandonar a su esposo o su esposa no creyente, viceversa. Ahora bien, ¿qué dice Pablo? Hermanos, ¿cómo voy hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Resulta que están casados, creyente, no creyente, y el esposo le dice a la esposa, ay no, qué pereza. Esa iglesiadera suya, esa oradera suya, no. Yo estoy como aburrido ya. Qué pereza. Todo el tiempo que ayuno, que las mujeres, Mira, usted no se cansa de... Y entonces él empieza como una goterita. O ella empieza como una goterita. Ay, no. A mí no me hable. No. Lo echa de la cama, lo insulta. Todas esas cosas empiezan a pasar. Todo lo que usted probablemente conoce que pasa en una pareja mixta, ¿sí? Llega un momento en que el no creyente, sea mujer o sea hombre, dice, me cansé, me voy. Si usted lee el capítulo 7, los textos que estamos leyendo, verso 15, sin embargo, si el que no es creyente se separa, ¿qué tiene que hacer el creyente? No, tú tienes que insistir ahí para que no se vaya y preservar. ¿Qué dice el texto? Léalo, por favor.
Versículo 14. Si el no creyente se separa, ¿qué debe hacer el cristiano? Voy a leerlo otra vez. Ahí dice, no, ve, lucha por ese man, porque es que se va a ir. Y entonces si tú lo amarras ahí, le haces 3 atados y lo atas. No, se va a convertir, espérate. ¿Qué dice el texto? Miren la diferencia. El versículo 10 y 11 habla de 2 creyentes. ¿Y qué dice Pablo? No abandone a su mujer. El mandato es categórico, no lo abandone, es decir, no se divorcie. Y si se divorcia, ¿qué tiene que hacer? No casarse. ¿Para qué? Para que pueda tener la posibilidad de reconciliarse con su marido. Pablo es claro. Con esa misma claridad dice, si el no creyente se separa, ¿qué debe hacer el creyente? Sepárese. Estoy siendo claro con eso, porque no sé qué de otra manera ponerlo. ¿Sí? Mire que Pablo aquí no está diciendo luche, presione, coloque obstáculos. No. Si el no creyente se separa, que se separe. Eso es un imperativo, no es una recomendación. Yo sugiero, quizá lo mejor, ¿verdad? Es que no. Si él se separa, que se separe. ¿Qué termina diciendo el versículo 15? En tales casos, el hermano o la hermana, ¿qué? No, ¿qué? Mis hermanos, síganme en la lectura, por favor. No están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir como. Entonces, aquí la prerrogativa, quien está al mando de la decisión de irse o no irse, es el no creyente. El no creyente. Si el no creyente decide quedarse, está bien. Si decide irse, está bien. El creyente no lo puede obligar a hacer algo que el no creyente no quiere. Es decir, no lo puede obligar a quedarse cuando él quiere irse y no lo puede obligar a irse cuando él quiere quedarse. Cuando él quiere quedarse. ¿Sí? Si se fijan, Pablo no dice cuáles son los motivos permisibles o no en estos casos. Mire que en el caso de los creyentes, Jesús sí dice, a menos que sea por causa de fornicación. Entonces ahí dice, la única cláusula, el único motivo válido para que 2 creyentes puedan considerarse, aunque no se les requiera, aunque no se les mande, el divorcio es la inmoralidad sexual. De resto, tienen que mirar cómo vamos a solucionar ese problema. Pero en el caso del creyente con el no creyente, aquí simplemente me está diciendo, si él se separa, ¿cuál es la razón por la que un no creyente pudiera separarse? ¿Lo dice en el texto? No menciona. Puede que el no creyente se quiera separar porque no le saben hacer bien el jugo, porque está cansado de la oradera, porque, qué sé yo, se aburrió, o la clásica, se le acabó el amor. Es que se me acabó el amor, ¿cierto? Y ya, me voy. Tú eres libre, yo soy libre. Haz tu vida, yo hago la mía. Esa puede ser una razón. ¿Qué está diciendo él? Si él se separa, que se separe. John, ibas a hacer una pregunta. Muy bien, para allá iba John. Muy bien. El cristiano, en virtud del alto valor que le da al matrimonio y del entendimiento que tiene en el matrimonio, siempre busca la unidad matrimonial. El creyente. ¿Por qué? Porque el creyente sabe qué significa el matrimonio. El creyente sabe es el matrimonio que ilustra la unión de Cristo con la iglesia. Esa unidad perfecta, esa unidad indisoluble, ese amor sacrificial. El creyente busca eso. Ahora,
Vamos por favor a Romanos capítulo 12, que este texto va a ser importante para que usted me entienda lo que quiero decir cuando digo que el creyente debe buscar por todas las maneras Romanos capítulo 12, esperen, yo busco el versículo que se me está escapando. Versículo 18, desde el 17, para que tengamos algo de contexto. Dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén, ¿qué cosa? En paz con todos los hombres. Si esto es en términos generales, pues en términos específicos se aplica también al matrimonio. Entonces, el creyente, ¿qué me está diciendo a mí, Brian? En cuanto dependa usted con esa esposa no creyente, esté en paz con ella. Busque la paz, busque la reconciliación, tiene las herramientas bíblicas, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tiene la palabra de Dios. ¿Sí? Pero si el no creyente, no, busque la paz. Ah, listo. No insisto. ¿Dónde está John? Se me fue, se me perdió. Allá. ¿Me entiendes? Entonces el creyente debe buscar esa unidad, esa reconciliación. Como estamos hablando de un no creyente que no le aplica la Biblia, que no tiene el Espíritu Santo, yo voy hasta donde a mí me sea posible. Entonces, en el caso del proceso disciplinario, cuando hablamos de la esposa, del esposo creyente, en un caso de divorcio con un no creyente, ese esposo, esa esposa creyente debe mostrar evidencias, pruebas. He hecho todo cuanto me es posible. Entonces, por ejemplo, si la cosa es que él se vaya, entonces voy a cansarlo. Entonces le quema los huevos, no le plancha la ropa, nada, no hace nada para que se canse. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque esa mujer debe hacer todo lo que dependa de ella para estar en paz, para amar, para servir. ¿Me entiendes? Por otro lado, si el esposo se quiere ir, porque es no creyente, se quiere ir, esa hermana no está obligada. No, pero ven, no te vayas, dime qué hago para que... No. Usted va a hacer lo que le... No, listo. Dios le bendiga. Déjame tu contacto en caso de que te necesite para algo, tú sabes. ¿Ya? ¿Estoy siendo claro con eso? Creo que Marco, ¿dónde estás? Tenías una pregunta. Lo mismo. De hecho, el texto menciona a los hijos. Dice, mire, vea, en el caso del matrimonio mixto, los hijos ahí son santificados. Pero mira que Pablo está diciendo, si se separa, que se separe. Ya, digamos que en la jurisdicción de los corintios había otras normas legales, que ya esas normas legales y civiles tenemos que buscar aquí en Colombia cómo se aplican, ¿verdad? Y en ese caso, entonces, como ya estamos hablando de un no creyente, ustedes se acuerdan cuando veíamos en el capítulo 6 de Corintio, que cuando dos cristianos tienen conflictos, no pueden ir a los jueces de afuera. No pueden ir allá. Tienen que buscar aquí cómo solucionar ese problema entre los creyentes. Porque la iglesia tiene los mecanismos y las herramientas para solucionar ese problema. Y ahí estaba hablando Pablo en 1 Corintios 6 de un fraude. Alguien que estaba estafando a otro. Aún en esos casos, aquí hay maneras para poder solucionar eso. Cuando hablamos de un no creyente, se le aplica la disciplina. Ya no es creyente, la Biblia no dice que un cristiano no pueda llevar a otra persona a un tribunal. Entonces, como ahí ya probablemente tendremos que ir a juicio o a un notario si es de mutuo acuerdo, ahí ya ustedes como pareja definen el tema de los niños. ¿Qué va a causar dolor y sufrimiento con los niños? Sí, Marco. Por eso Dios detesta el divorcio. Por eso Dios la aborrece. Porque es causado por el pecado y siempre va a traer dolor y sufrimiento, con hijos o sin hijos.
pero que ambos son cristianos. Sí, porque... digamos, yo que soy tributaria, yo soy creyente. Ajá. Pero digamos que si mi esposo asiste, digamos, a una iglesia unitaria, él también va a decir, es que yo también soy creyente, ¿cierto? Entonces, en ese caso, aplica para creyentes. Señor bendito, esa es una tremenda pregunta. Para el audio del video, me están preguntando si el tema de creyente y no creyente aplica entre dos personas que dicen ser creyentes pero pertenecen a denominaciones distintas. En el caso, una iglesia pentecostal unitaria y una iglesia trinitaria. Bueno, bíblicamente hablando, no pueden haber dos verdades que se contradigan y ambas ser verdades. O la Trinidad es verdad o el unitarismo es verdad. Si la Trinidad es verdad, el unitarismo es mentira. Y si el unitarismo es verdad, el trinitarismo es mentira. Tenemos evidencia histórica, comprobable, bíblica y profunda de que el unitarismo es una herejía. A tal punto de que yo de un cristiano pentecostal unitario, yo puedo dudar de que sea salvo. ¿Por qué razón? Porque estamos negando unas obras en el plan de redención, en la economía de la Trinidad. El plan de redención es ejecutado por las tres personas. El Padre envía al Hijo, Cristo muere en la cruz del Calvario por el pueblo que el Padre le dio al Hijo y el Espíritu Santo aplica esa salvación a esos que el Padre le entregó al Hijo. Ahí está la economía de la Trinidad. Si yo niego una de las personas o dos de las personas de la Trinidad, dejo mucho a la salvación. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, el cristiano, en este caso de palabra de verdad, ¿cierto?, pudiera entender a ese cristiano pentecostal no como un cristiano, sino como un no creyente. Y si él se quiere separar, que se separe. Porque usted no está ligada a eso. ¿Sí? Ahora, muy extraño, raro que parezca, ese hermano puede decir, no, yo no tengo problema con eso. Y no hay problema. Pasa exactamente igual como si fuese ateo, escéptico, lo que sea. ¿Sí? Porque es un no creyente. No creyente. ¿Más preguntas para ir avanzando? Sí. La clave es, él consiente en vivir contigo. Si consiente en vivir contigo, no hay problema. Si no consiente en vivir contigo y el no creyente se separa, que se separe. Ahora, en ese contexto, si él se va, tiene que pasar por la disciplina. ¿Por qué? Porque antes de ser miembro de esa otra iglesia, es miembro de aquí. Se supone que se casó aquí, porque me estás diciendo que eran creyentes, creían lo mismo y pertenecen a la misma iglesia. Tiene que pasar por el proceso disciplinario. De acuerdo a ese proceso disciplinario, si él se va, ¿cómo termina el proceso disciplinario? Llevando el caso a la iglesia y cuando no se arrepiente, ¿qué pasa? ¿Qué hace la iglesia? Lo declara no creyente. Entonces, si de ahí para allá él consiente en vivir, no hay problema. Si se separa, tú vas a hacer todo lo que dependa de ti, pero si no es suficiente y se va, pues se va. ¿He sido claro con eso? Bien. Voy a avanzar, hermanos. Jay Adams es uno de los hombres más, de los que yo conozco, junto con Paul Tripp, de los más tesos en consejería. Y él dice lo siguiente: todos los lazos del matrimonio se han quitado. Cuando un no creyente se divorcia de la esposa o el esposo creyente, se le deja libre en absoluto de toda obligación del matrimonio y es una persona libre totalmente. Ni tiene obligación de procurar reconciliarse en el matrimonio y tampoco está condenado o condenada a quedarse solo o sola por el resto de la vida.
O sea que en ese caso, luego lo vamos a profundizar, ¿verdad? Pero en ese caso, cuando el no creyente se va, se divorcia, ese creyente queda totalmente libre para casarse con quien quiera. Dice más abajo Pablo en Corintios, con cualquiera, con tal que sea en el Señor. Por ejemplo, supongamos que ese no creyente se fue, se divorció y a los 6 meses, al año, a los 2 años vuelve, resulta que su ex esposa todavía está soltera. ¿Verdad? No se ha casado con nadie, él quiere volver a rehacer las cosas, pero oye, no, mira, yo quiero estar contigo, pero lo de la religión, tal cosa. ¿Debería la hermana volverse a casar con él? No, ¿por qué? Porque es un no creyente. Y la Biblia manda a esa hermana a no casarse en yugo desigual. Y si se casa, pues cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿He sido claro con eso? Sí. Mis hermanos, voy a leer algo y lo escribí precisamente para tener los detalles de por qué es tan importante que tengamos estas cosas claras. Con demasiada frecuencia los cristianos, siguiendo un mal consejo, han aceptado algo intermedio. Por ejemplo, creyendo erróneamente que ha de permanecer casada con un marido no creyente a pesar de todo, la mujer cristiana persiste en el matrimonio aunque el marido quiere terminarlo. El marido pues empieza a entenderse con otras mujeres si es que no lo había hecho antes y al final la deja. No obstante, animada por un mal consejo, ella no quiere conceder el divorcio. Es posible que él esté fuera de casa durante periodos de 6 meses y asome a la casa durante una semana. Y durante esa semana, como él es el esposo, pues tiene derecho a tener intimidad sexual, a abrir la nevera, a hacer lo que sea en la casa. Eso perturba a los hijos, perturba la vida de la casa, crea y destruye esperanza. La crea porque llega y la destruye porque a los 15 días o a la semana se va. La esposa puede quedar embarazada. Estando casada, tiene que acceder a las relaciones sexuales si él las quiere. Y así las cosas siguen y siguen y siguen. Ella está siempre esperando contra lo imposible y sin embargo no hay evidencia de que él tenga el deseo de seguir en el matrimonio. De este modo la mujer puede quedar agarrada a una tabla y sobrevivir durante años, toda la vida ahí amarrada. No hay nada relacionado con la paz en todo esto, mis hermanos. Todo está constantemente trastornado, no hay nada resuelto, no hay solución de fondo, no hay más que cabos sueltos en esa relación. Dios quiere que la cosa concluya de modo que, en una forma u otra, haya paz, se solucione de fondo el problema. Y este es un principio que nosotros debemos recordar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Muy bien. Voy a finalizar esta sesión con la cláusula que dice Jesús en Mateo capítulo 5 y capítulo 19. Vamos por favor allá a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 31 en adelante, dice, también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio, pero yo les digo, que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con la mujer divorciada, comete adulterio. Nótese que el Señor aquí dice, a no ser por causa de infidelidad. Es decir, que la única razón, vuelvo y repito, para dos creyentes divorciarse es la infidelidad. Vamos a tener una sesión específicamente para la infidelidad, porque es una de las cosas que más se repite en los casos de divorcio y digamos que es uno de los pecados, por encima de otros que también se pueden presentar en la familia o en la pareja, que más destruye la relación. ¿Por qué es uno de los que más la destruye? Porque mina algo que fue lo que une a esas dos personas, la confianza. La confianza que se pierde por infidelidad
hermanos, es de las cosas más difíciles de reconstruir. Cuando alguien le es infiel al otro, esa infidelidad, de hecho dice Proverbios, el que comete adulterio es como si cargara acá en la frente con un sello que dice comete adulterio. Es algo que queda ahí para toda la vida. Y por eso es que o termina en divorcio o realmente tiene que haber una comprensión muy profunda del Evangelio para perdonar ese pecado y no volverlo a usar en contra. Perdonar el pecado, pero siempre en cada discusión traerlo otra vez a flote, eso no es perdonar. Cuando el Señor dice, yo les voy a perdonar y me voy a olvidar de sus pecados, no es que Dios pierda la memoria, es que Él ha decidido de manera intencional no volvernos a sacar en cara lo que se supone ya nos perdonó. Ahora, si yo por mucho que intento perdonar esa infidelidad, no he sido capaz de reconstruir la confianza. ¿Y qué es reconstruir la confianza? Es algo simple. Si ella me dice, va para allá, va para allá. Si ella me dice, no lo hizo, no lo hizo. ¿Pero por qué es tan difícil? Porque hay algo en nuestro corazón que nos dice, pero es que la otra vez, ya. ¿Cuál fue la otra vez? Volvemos a recordar lo que pasó. Entonces yo voy a dedicar un capítulo específico para eso, para mirar cómo trata la Biblia con eso, porque es algo difícil de reconstruir en una relación, es cuando el otro mina la confianza de su pareja. Minar la confianza es de las cosas más difíciles. Entonces, se prohíbe el divorcio a no ser por causa de fornicación, es decir, a menos que esa sea la razón quien se divorcia, en concordancia con lo que vimos en el versículo 10 de 1 Corintios 7, debe quedarse sin casar a fin de reconciliarse con su esposo creyente, de lo contrario, comete adulterio. ¿En dónde está el debate? El texto dice, creo que la Reina Valera lo traduce a no ser por causa de fornicación, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, hay algunos que hacen diferencia entre fornicación y adulterio. En el original, en el griego original, la palabra fornicación, su original es porneia. Porneia significa inmoralidad sexual o cualquier tipo de acto sexual inmoral. ¿Sí? Es decir, cualquier práctica sexual que se hace por fuera del diseño que Dios estipuló para el sexo. No está hablando específicamente de lo que se hace en términos sexuales antes de casarse, porque a veces nosotros utilizamos esas dos palabras es para distinguir sexo sin estar casado, fornicación, sexo estando casado, adulterio. No. Porneia o inmoralidad sexual, que es la palabra que está ahí en Mateo 5, es pecado sexual, inmoralidad sexual. Y eso incluye homosexualidad, lesbianismo, fornicación, relaciones sexuales estando casados, relaciones sexuales sin casar, abuso sexual infantil, incesto, violación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está dentro de la porneia. De hecho, porneia es la base etimológica de la palabra pornografía. Y pornografía es una palabra compuesta, porneia y grafos, ¿sí? Es inmoralidad sexual gráfica. Eso es lo que significa pornografía. Por eso se vende videos, por eso se vende fotos, por eso se vende revistas, etcétera, etcétera. Es mostrar de manera gráfica la inmoralidad sexual. En el adulterio, ¿qué es lo que pasa? Cuando un hombre le es infiel a su esposa, ¿qué está haciendo? Está siendo inmoral sexualmente. Está fornicando. Esa fornicación provocó un adulterio. ¿Por qué es adulterio? Adulterar es cambiar las... voy a utilizar un término técnico, químico. Adulterar es modificar la composición química de un elemento puro. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan alcohol adulterado, ¿lo han escuchado, cierto? Es una botella de alcohol que se supone estaba pura, bien hecha, la destapan y le cambian la composición química de tal manera que ya no es lo que sea,
aguardiente, sino que esa composición química cambió y ahora está adulterado, cambió. Entonces, en la relación matrimonial, cuando viene un tercero, quien quiera que sea, lo que hace es cambiar la posición química de unidad de esa pareja. Por eso se llama adulterio. Entonces, ese adulterio, ese cambio de composición en la relación fue causado por una fornicación, por una inmoralidad sexual. ¿Me siguen en esa distinción? ¿Por qué esta distinción etimológica en la definición de la palabra es importante? Porque algunos han dicho, es que fornicación es cuando no están casados. Eso significa que si yo llego al matrimonio y me doy cuenta que mi esposa tuvo relaciones antes de casarse conmigo, me puedo divorciar. En el caso de los judíos, si yo voy al matrimonio y me doy cuenta que esta mujer no llegó virgen, me puedo divorciar. ¿Y cómo se daban cuenta que la mujer era virgen o no? En la primera relación sexual, lo que hacían ellos por cultura era que las sábanas de la cama, de la litera, quedaba sucia por fluidos, a veces por sangre, y eso la mujer lo guardaba como un tesoro. Habían hombres que llegaban allá, esa mujer no llegó virgen, y esa mujer sacaba entonces su cobija. Falso de toda falsedad. Sí, eso parece jocoso, pero esa era su evidencia. ¿Cómo ella puede probar que sí era virgen? ¿Cómo? De la única manera era así. ¿Sí? Entonces ella cogía eso, lo mostraba y decía, yo sí llegué virgen. Si esa era una causa para divorciarse, eso es falso. Entonces, no estamos hablando de las relaciones previas al matrimonio, lo que causan el divorcio, ¿verdad? O lo que el Señor está diciendo, sino cualquier inmoralidad sexual que ocurra puede ser causa de que esa persona se divorcie. Sari. También aplicaba para el hombre. El hombre, claro que el hombre no había una manera porque además de llegar virgen, ¿verdad? A él lo circuncidaban. ¿Y qué era la circuncisión? Era cortarle el prepucio a la mansalva, porque en ese tiempo creo que no existía anestesia. En el caso de los judíos, quien daba la carta de divorcio era el hombre. En el caso de los corintios, como Corintios estaba bajo la jurisdicción del Imperio Romano y con mucha influencia griega, tanto el hombre como la mujer podía repudiar o darle carta de divorcio al esposo. De hecho, por eso en 1 Corintios Pablo dice que la mujer no se separe, es decir, que ella no tome la decisión de divorciarse. En el contexto judío, quien daba la carta y la entregaba en la mano era el esposo, no la mujer. ¿Por qué causa? Ya lo vimos cuando hablábamos de las dos corrientes de las causas del divorcio. Habían unos que decían que era por cualquier causa y aquí Jesús está hablando, hay una sola causa, la infidelidad. Y esa infidelidad o esa inmoralidad tiene que ser de tipo sexual. Y en el contexto pareciera que está implicando o él está asumiendo que es una inmoralidad sexual comprobada. Es un pecado sexual que se comprobó y que esa persona sigue impenitente. ¿Qué significa impenitente? Que sí, yo cometí pecado sexual y... ¿qué? Es decir, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Se supone que son dos creyentes. Si uno de los dos pecó, ¿qué se hace con esa persona? Pues disciplina. Y dice a la esposa, mi amor, tranquilo, vamos a restaurar. Esa persona, ese hombre, esa mujer no da frutos de arrepentimiento. 2 o 3 testigos, no da signos de arrepentimiento. Vamos a la iglesia, no da signos de arrepentimiento, se expulsa a la iglesia. Se tiene como si fuese un inconverso. Por eso es que Jesús está diciendo, cuando eso pasa, puede llegar a ese punto y por eso es que puede ocurrir un divorcio. Un divorcio. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, hermanos, voy a finalizar con esto. Y es como para recordarlo. En el caso de la disciplina que el Señor manda en Mateo 18 no busca juzgar, señalar y enterrar al que pecó. Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú con él. Y si te escucha, habrás ganado a tu hermano. El objetivo de la disciplina es ganar al hermano. Si eso ocurre con el hermano, ¿cuánto más con el esposo o la esposa? Pero,
Cuando no es así, el creyente, puede que esa persona termine siendo considerada un no creyente. Pero cuando sí es así, hermanos creyentes, y esto va para nosotros, la iglesia, el perdón incluye que la cosa no debe ser mencionada nuevamente. No es posible que un creyente busque la obtención del divorcio después de haber concedido el perdón. ¿Cómo se ve eso en la frase típica? Yo te perdono, pero contigo no vivo más. Pensemos en el Señor. Brian, yo te perdono, pero a mi reino tú no entras. Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. O usted perdona o no perdona. Y cuando no perdona, ¿qué dice el Señor? Ese no perdón debe recordarnos la idea. Ese divorcio ocurrió por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Mis hermanos, preguntas hasta aquí.